queridos amigos y amigas de todas partes del mundo, desde San Salvador, El Salvador, de Centroamérica, desde la clínica de acupuntura del Dr. Molina, transmitiendo este broadcast en vivo en Facebook, esta noche con otro de nuestros invitados y personajes de lujo. Antes de presentarlo, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado sugerencias, que nos han mandado críticas constructivas inclusive, y todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook, en el mundo, del YouTube, del WhatsApp, de todas partes que nos escriben. Muchas gracias. Gracias a ustedes se hace posible estas transmisiones, este compartir, esta filosofía de que la salud es cultura y la salud depende del fenómeno cultural del momento. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecer también especialmente a la red GFU a nivel mundial, porque nos han apoyado, yo como perteneciente a esta organización, y nos han apoyado en todo momento y han hecho posible que este servidor esté con ustedes acá en estos momentos. A la clínica Dr. Molina, por supuesto, a la clínica de acupuntura Dr. Molina, a Rebel Advice, que es nuestro productor, que está haciendo posible estas transmisiones para ustedes en la parte técnica, y a ustedes, como les digo, porque son los que hacen posible. Sin ustedes no lo estaríamos haciendo. Bueno, para entrar en materia, y saludos a todas partes. Yo sé que en Colombia estaban esperándonos y se les olvidó que teníamos una hora atrás. En Estados Unidos, en Ecuador, Brasil. Un abrazo para todos ustedes, muy gentiles que están viendo. Antes de entrar en materia, dos cosas. Quiero presentar a nuestro invitado y dar una breve reseña de su currículum, porque el currículum, el currículum es extenso. Me acaba de escribir Micho, que no se escucha muy bien. A ver, Rebel Advice, ¿qué nos puedes decir? ¿De que no se está escuchando bien o cambiamos de micrófono? Querido Benjamín, un saludo para ti, desde acá. Gracias por estar pendiente. Y estamos chequeando sonido para empezar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o cambiamos audífonos? Ok, bien. Ok. Habla más fuerte, dice Micho. ¿Será que cambiamos nuestro audífono? Rebel Advice. Vamos a probar entonces cambiar nuestros audífonos y nuestro micrófono para que Micho nos oiga bien y todos ustedes pues nos sintonicen bien. Vamos a ver cómo está esto. Estamos probando equipo que acabamos de pedir para seguir jugando con estas cosas de las transmisiones. A ver, Benjamín, tú sos nuestro punto de referencia en cuanto a audición. ¿Se escucha mejor? A ver, no. Aquí nuestro técnico está viendo todo lo que tiene que hacer para que se escuche mejor. Ok. Bien, esperemos que se escuche mejor. ¿Sí? Bien. Bueno, en cuanto a nuestro invitado de hoy, el licenciado Jorge Molina. Licenciado Jorge Molina actualmente está terminando, no se escucha bien desde Benjamín Sestón. Bueno, Benjamín, chequea tu sonido, puede ser que ahí esté el problema, pero si alguien nos puede dar feedback de si se escucha bien, alguna otra persona, porque si no, nuestro querido Benjamín es que está teniendo problemas de sonido. Si alguien me puede dar feedback. ¿Está bien? Sí. Bien, ok. Entonces, un poquito de la biografía de Jorge Molina. Jorge Molina se ve que tiene buena herencia genética, porque ha tenido muchos logros, ha tenido muchos logros en cuanto a su cuestión académica. Actualmente estudiando un doctorado. Ok, gracias, Benjamín. Un doctorado en Ciencias Sociales. Tiene una maestría en Salud Mental de la Universidad de León, España, en especialización en Psicoanálisis y Clínica del Sujeto y del Vínculo Social. Otra maestría en Psicooncología del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, el ISEP, de Madrid, España. Y también curso de especialización en Psicología Clínica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos
en España. Se graduó de psicología, de licenciada en psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y tiene muchos otros estudios en administración, en comunicación. Me llama poderosamente la atención, para no leer todo el currículum porque se nos va todo el tiempo, y es que en noviembre presentó un estudio en Vancouver, Canadá, sobre la cuestión, si no tengo mal entendido, sobre la cuestión del luto. Así fue, ¿verdad, Jorge? ¿Algo así? Sí. Sí, sobre la muerte y el duelo. Sí. Es correcto. Interesantísimo porque de esto vamos a estar tratando. Además, tiene varios artículos que ha escrito en revistas locales. Tiene uno sobre psiconeuroinmunología y curiosamente, ese es el otro dato que les quería dar. La Universidad de Salamanca me envió vía correo algo sobre eso, lo que vamos a discutir con Jorge. Me habló de psiconeuroinmunología, o sea, inmunoendocrinología, que es parte de lo que tenemos que tocar. También tiene otro artículo sobre el afrontamiento de la muerte en pacientes oncológicos, el burnout en profesionales de la salud, tema importante por lo que estamos viviendo, la construcción social del duelo. Y en Canadá presentó The More Than Human Assemblages of Medical Regimes. Muy interesante. Entonces, todas estas cosas que está investigando y está estudiando el licenciado Molina es por cual yo lo he invitado, aparte que familia muy querida, aparte de eso, pero por eso lo he invitado, ha hecho mucho trabajo extensivo sobre el duelo, sobre el estrés, sobre el psicoanálisis y sobre lo que ahorita estamos viviendo. Quiero decirles de que hace como en marzo de este año tuvimos una grata oportunidad, grato momento de que Nacho Castillo nos invitó a debate para los que están de fuera, es un programa muy visto sobre opinión. Y me acuerdo que discutimos con Jorge el inicio de toda esta situación y hablábamos nosotros de que íbamos a estar viviendo una situación de estrés postraumático, de un síndrome de estrés postraumático debido a la cuarentena, a la pandemia, al encierro y todo esto. Hoy vamos a hacer una recapitulación de estos 3 meses que han pasado, 4 meses que han pasado, a ver en qué estamos parados. Y yo contar experiencias y él también de todo lo que estamos oyendo, el duelo, el luto, tragedias, nada agradable, solo cosas así, y tenemos que ver cómo vamos a confrontar eso en nuestra sociedad y las demás sociedades de toda Latinoamérica y qué hacer. Para mí es un gusto, es un placer presentarles al licenciado Jorge Molina, nuestro invitado de este jueves. Jorge, bienvenido a este conversatorio, un gusto, un placer, y te dejo los micrófonos para que tú nos empieces a compartir tu experiencia y lo que nos quieras transmitir en esta noche. Bueno, gracias. Gracias a todos y todas las personas que nos están viendo, escuchando de cualquier parte del mundo. La verdad que cada vez que oigo que alguien presenta mi currículum, siempre trato de agregar que aparte de eso me divierto, y la paso muy bien para que la gente no se imagine que me la paso aburrido, solamente estudiando. Ni nada de eso. Actualmente, pues, de hecho hoy estoy zafado de clase para poder estar aquí. Me estoy doctorando en Ciencias Sociales en el programa de la UCA y la Don Bosco. Un muy buen programa, muy interesante. Y algunas de las cosas que decía son ponencias, no son escritos. Los escritos son otros que están más abajo. Pero giran mucho alrededor de eso, ¿no? Y hay un eje o un componente que tal vez en la definición tradicional o la definición que ocupamos mucho de salud mental se nos pierde de vista, y es la dignidad. Mucho de esos escritos van en torno a por lo menos repensar o reflexionar o poner un lente a hablar de la dignidad, sobre todo en nuestros países, en el caso de la salud mental, en el caso de la salud en general, que haya dignidad. Hay varias cosas que quedan transversales y, como usted lo decía al inicio, salud es cultura, es una forma de cultura. Y por eso es que yo decidí continuar estudiando en ciencias sociales y buscar itinerarios más orientados a la antropología, porque literalmente somos cultura, o sea, somos cultura andando, el individuo es cultura, la cultura que le rodea, la cultura que trae, todo eso.
y a mí me llamaba mucho la atención. Yo creo que el día que salimos en el programa con Nacho Castillo, y yo le decía la vez pasada a usted, dígale que se acuerde él, porque muchas de las cosas que platicamos se vinieron desarrollando, ¿vea? No con ánimo de ser profético ni nada de eso, y sinceramente hubiese querido que esa noche hubiésemos estado equivocados ambos en algunas cosas. Ojalá y hubiese sido así y decir, ay, me equivoqué en esta idea, ¿verdad? Por el patrón que estamos llevando, porque sí, recuerdo que ese día el mismo Nacho se impactaba un poco cuando mencionamos ambos la palabra suicidio y como que se mosqueó un poco, ¿verdad? Porque es una palabra fuerte. Y los suicidios se han elevado muchísimo en El Salvador. De hecho, con una compañera de la carrera de economía, pues estamos escribiendo acerca de economía de la salud y suicidio. Y viendo las estadísticas, eso se ha elevado. No quiere decir de que la pandemia elevó esto, pero era una posibilidad y lastimosamente se ha venido elevando desde antes de la pandemia y durante la pandemia al menos se presentan de manera preliminar cifras bastante preocupantes, ¿verdad? También recuerdo que platicábamos un poco o estudiar un artículo que hoy de hecho lo han movido del link que aparece en The Lancet, donde precisamente hablábamos de las experiencias que otras cuarentenas han tenido en otros países, porque algo que había que romper era la idea que esta es la primera cuarentena que se da en el siglo XX y el siglo XXI. Y las cuarentenas se han venido dando en Sierra Leona, se han venido dando en Taiwán, en Canadá, en Kewona, en Senegal también, y aprender un poco de las experiencias que ellos habían tenido. Y el desarrollo, yo creo que por lo menos nos ha dejado una importante lección, y es que las medidas tienen un costo psicológico, tienen un costo en la salud mental de las personas, tienen un impacto en la salud mental. Y aquí es donde yo traigo a colación el reflexionar, pero antes de que se presentaran medidas, de hablar de coronavirus, había salud mental. Porque si no es como, bueno, la responsabilidad de que ahorita hayan dificultades o se vea alterada la salud mental, no es que sea responsabilidad de la cuarentena o del coronavirus. ¿Qué tanto nos preguntábamos este tema de si hay o no hay salud mental antes del coronavirus? ¿Cuántas reflexiones habían? Yo en estos 3 meses he visto por lo menos en la internet 9, 10 consultorios virtuales abiertos ofreciendo salud mental. Y aquí es donde viene otro paradigma. Asistir al psicólogo no es sinónimo de tener salud mental. El psicólogo será una persona que nos apoyará y será un componente importantísimo en salud mental. Pero como eso, también la cultura, también el ejercicio, también nuestras relaciones personales, también los derechos humanos, todos esos componentes transversales de salud mental son importantes de reflexionar. Y eso yo no lo veo muy reflejado en lo que se ha ido dando en estos 3 meses, sino que más bien ha sido el querer apagar varios fuegos de un solo. Es como se me salió esto de control y tengo que ir a apagar esto y lo hago a través de la asistencia de inmediato. Y era por lo que le digo, ojalá hubiésemos estado equivocados en ese momento, sobre todo en el manejo de la incertidumbre, en la angustia, en la cantidad de trastornos de sueño o de falta de higiene de sueño que se está presentando en la población y que se viene a venir. Pues el sueño, usted como médico y la gente lo sabe, es algo imprescindible, mantener una higiene de sueño. La cantidad de problemas que eso puede traer sumado a las presiones cotidianas, el desempleo, todos esos factores, pues yo creo que se pudieron haber tratado un poquito mejor. Sin embargo, han habido varios esfuerzos durante estos 3 meses. Hay varias instituciones dando asistencia, hay líneas telefónicas, casi 24/7 en el hospital, este hospital que abrieron en CIFCO, el Hospital El Salvador. Hay profesionales en salud mental asistiendo, entiendo yo,
y van a estar asistiendo a las personas y apoyándose. Se ha venido dando. Sin embargo, se oyen muchas iniciativas, pero para la demanda que esto va a ir teniendo, se van a ir quedando cortas. Porque sí, eso ha ido avanzando bastante. Fíjate, Jorge, que una de las cosas, tocado un punto importante que he estado viendo en mi gremio, ¿no? Que el número de personal de salud que está falleciendo en este país es alarmante. Entonces aquí vienen muchas cosas, que si deficiencia de equipo por parte del gobierno, que si esto, que si lo otro, pero es una cosa que yo como he sido médico y he andado en los hospitales acá y me formé, parte de nuestra cultura es ese concepto del, ahí se va, no hombre, no pasa nada. Hace poco estuve en contacto con un médico de Fosalud, un médico joven, y él es muy preocupado de si tiene 2 niños pequeños, se tiene que cuidar mucho, ¿no? Y entonces me contaba, mire, doc, fíjese que, ¿cómo es la onda? Me dice, yo me compré mi trajecito de esos plásticos aislantes, me pongo mi anteojo, me pongo doble mascarilla, guantes, etcétera, todo el rollo, ¿va? Y así llegué a atender en Fosalud. Va a creer, me dijo que el encargado, el director, mi jefe me dijo, se burló de mí, y vos, como maricón, con tanto volado, si no pasa nada. Claro, me dice, él no pasa nada porque él ve de afuera los pacientes, pero que yo estoy en contacto con los pacientes del COVID, me dice, chica, y así todos mis otros compañeros, oh, maricón, poniéndote a pausa, si no pasa nada, hombre, déjate una sola mascarilla. O sea, salud, factor cultural. Entonces, parte también de que nuestros médicos, de nuestro personal de salud, esté padeciendo, esté sufriendo, inclusive falleciendo, tiene que ver con esa mentalidad nuestra salvadoreña. Yo le comentaba a otro amigo, los soldadores están soldando y apenas se pone la máscara que te protege para que no te irriten los ojos la soldadura. Está con la máscara así, sueldan y se la quita y a veces les olvida y sueldan directamente y les quema la retina y van sufriendo los daños. O los podadores, los de fovial que andan en la calle podando o con mucho polvo, no se ponen mascarillas porque, no, yo soy macho, o sea, no me las pongo. Cultural, y luego vienen las consecuencias. Entonces, y aquí la pregunta, ¿vos crees que es necesario un programa establecido en cada hospital para velar exclusivamente para nuestros profesionales en salud que están en la primera fila de combate en cuanto a los psicólogos? Sí, y eso era algo que planteábamos porque yo lo vengo diciendo, al menos en los lugares donde he tenido oportunidad de platicar, y es no lanzar como de machetazo un solo programa de salud, asumiendo que todas las poblaciones son iguales, sino que priorizar, primero diferenciar, mapear poblaciones y priorizar. Entonces, la población que está en primera línea, yo me atrevería a decir del personal sanitario, ¿verdad? Porque eso incluye no solamente médicos, sino que también enfermeros, enfermeras, licenciados en salud, asistentes, trabajadores sociales, todas las personas que están ahí, inclusive gente que trabaja en las alcaldías, que le toca estar día a día saliendo, llevando alimentación, dando alguna campaña. Ese es un personal que está ahí al frente en una primera línea. Yo creo que ese personal urge de mantener una atención constante y una evaluación constante de esa misma atención para saber si estamos logrando los objetivos que nos vamos planteando, ¿verdad? O sea, teniendo un programa constante, un programa que se esté evaluando también para estas personas, asistencia para ellos, para su familia. ¿Cómo se sentirá un médico que llega a la casa y no puede abrazar a sus hijos? Porque es el que está atendiendo COVID. Platicaba con una persona que le tengo mucho cariño sobre eso. Tengo ratos de no tener un contacto afectivo, ¿no? Y yo decía, pero te podés bañar y no pasa nada. Sí, pero las personas que me rodean lo ven de manera distinta. Tienen esa idea del contagio, como una visión de lepra, ¿verdad? Sí, de leproso, una visión clásica. Y es entendible también por la cantidad de desinformación y los mitos con los que nos hemos movido. El punto es, esas personas necesitan apoyo, necesitan por lo menos ser escuchadas, saber que cuentan con un recurso de alguien que les escuche, sin juzgarlos, saber que cuando tal vez las cosas no dan los resultados que quieren, fallece un paciente, no hay el recurso, hay un encuentro, una dificultad en el hospital,
saber que todas esas cosas no es sinónimo de que ellos estén haciendo las cosas mal, que ellos estén mal, sino que son vicisitudes que se van presentando. Pero por lo menos tener ese recurso constante para ellos y sus seres queridos, porque si no, volvemos otra vez a una visión un poco más de confesionario, ¿verdad? De la profesión nuestra, de querer encerrarnos y solamente verlo de uno a uno, que a veces estará muy bien, pero a veces también demanda una intervención con las familias, para que todos estén en una misma sintonía, que haya un poco más de armonía, una mejoría de comunicación, porque todo eso va impactando al profesional en salud, al personal sanitario, porque ahí se va un montón de gente que no necesariamente es médico, que la puede estar pasando muy mal, viviendo dificultades muy grandes. Y también de hablar del duelo que ellos están viviendo, el impacto de ver a sus colegas y a personal sanitario que está falleciendo. Ahí aparecerán un montón de valoraciones, desde culpa, molestia, enojo, frustración, resignación. A mí no me gusta hablar de eso de una manera lineal, porque las profesiones en salud se cocinan a fuego lento y hoy en día la gente quiere mucho sopita maruchan para todo. Y no, esas cosas se cocinan a fuego lento. Por eso yo digo, un programa que sea específico para el personal sanitario y sus seres queridos. No todos viven con sus familias, habrá gente que vive con otras personas, no necesariamente son familia, pero son su círculo más cercano y les es importante saber que está resguardado, que se está protegiendo no solamente en salud física, sino también que está invirtiendo en salud mental. Y uno de los componentes de inversión de salud mental es el que tiene papel del psicólogo. Pero cada uno pues tiene que ir haciendo una visión de qué es la salud mental desde cada uno de nosotros, desde cada experiencia. Fíjate que hoy comentaba con una gente que, vaya, el COVID está matando un montón de gente a nivel mundial, ¿no? Y aquí, por supuesto, también cuánta gente conocida. Esto no nos había afectado tanto a nosotros porque veíamos solo números. Ah, tantas muertes, tantos contagiados al principio. Pero de repente, la pandemia llega a casa y se murió fulano tal. Se murió casi una familia entera. Se murió el amigo de fulano. ¿Te acordás de aquel? Se murió de COVID. Y entonces ya nos empieza a afectar. Y cuando empieza a tocar a la familia o a los seres cercanos, es chuquísima. Fíjate que yo hasta hace poco, pues había estado tranquilo con este mismo de todo, pero me ha afectado el saber de que el familiar, el tío de una persona muy querida y toda su familia, que es un familión, está en alas de cucaracha, como decimos acá en El Salvador, por el COVID. Y entonces me he involucrado, he estado pendiente con la gente que está dentro de los hospitales en la primera línea de batalla, con gente, con donantes, que hago un paréntesis, este pueblo es espectacular. Se solicitó sangre de determinado tipo y en 10 minutos teníamos 50, 60, 70 donantes, gente que me decía, mire, yo estoy en San Miguel, pero si es necesario ir hasta San Salvador, yo voy a donar sangre. No, mire, espectacular, por Dios que mil infinitas gracias a esta gente. Qué barbaridad. De todo tipo, de toda condición social. Mire, yo con gusto voy y nadie me dijo, mire, yo dono, pero me da pisto. Nadie. Todos de buen corazón. Mire, doctor, yo, ¿y qué hay que hacer? Y no es tan, ojo, no es tan fácil ir a donar plasma convaleciente. Hay que ir en la mañana, te tienen un gran rato en el grupo militar. En fin, complicado como todo lo que se hace en este país. Pero lo que te quiero decir es esto. Hay cosas que te afectan en determinada área de la salud y que no nos estamos percatando, aparte del coronavirus per se. Estoy viendo pacientes míos de años, que me vienen a la clínica en estos 3-4 meses de encierro, de aislamiento, con 40, 50 libras de más de peso. ¿Por qué? Porque vos lo sabés, ustedes lo saben, una de las maneras de manejar el estrés, de bajar estrés, es comiendo. Y la gente encerrada, aislada y comiendo, se ha aumentado de peso. Y aquí viene la hiperglicemia o la diabetes, que es contraproducente totalmente
con el coronavirus, viene trastornos de hipertensión, trastornos digestivos, trastornos de problemas de extremidades, trastornos de biomecánica, la estructura ósea y la estructura muscular tensa por el aumento de peso, por la frustración de que está comiendo mucho. Entonces, Jorge, hablarnos un poquito de esa área de los trastornos alimenticios relacionados con estrés y cómo es que se están viendo este montón actualmente con esto de la pandemia. Yo creo que hay una línea, como le llaman, a mí me gusta cómo los gringos son tan prácticos para definir las cosas. Le llaman emotional eating, que es cuando yo en realidad estoy comiendo más por factores emocionales, ya sea por celebración, que estoy celebrando algo y entonces estoy compartiendo y no me mido, o por lo contrario, ¿verdad? Puede ser en algunos casos síntomas depresivos de gente que o deja de comer porque se siente llena, tiene esa sensación de llenura y eso tendrá toda una explicación biológica que no vale la pena estar reduciéndonos a eso, pero también está lo contrario, ¿verdad? Gente que siente que necesita seguir comiendo. Desde varias líneas de la psicología eso se ha venido abordando de manera clásica, del psicoanálisis ortodoxo desde la visión oral, luego habrán otros que lo harán más desde un enfoque ambiental. El punto es, ¿qué es lo que nos dispara esta necesidad de comer en ese momento? ¿Qué es lo que comer está haciendo? Ese acto en ese momento un poco impulsivo y tal vez no medido de la comida, ¿verdad? Y yo creo que eso es respuesta de la angustia, de la incertidumbre, de la ansiedad en algunas ocasiones y de cómo manejamos las cosas. Y a la base de eso me da la impresión, por el ejemplo que ponía, que hay un tema de temor a morir. Hay una visión transversal donde, claro, evolutivamente pues, tememos a morir, ¿verdad? Si no, no hubiéramos podido seguir avanzando como especie, siempre nos hubiéramos lanzado a todo, no hubiéramos creado horarios ajenos a la noche y todo eso, pero hay un temor hacia la muerte porque hay un paradigma a la base de lo que es la muerte. Usted mencionaba sobre la muerte como números. Hablamos, claro, cuando hablamos de la muerte en función de números, hablamos de una muerte en tercera persona. Se murieron tantas personas en tal lado, 8,000 muertos en no sé dónde, 10,000 muertos en Lagos, 9,000 muertos en Senegal y así. Y se queda en tercera persona. Y en tercera persona, si uno no está muy involucrado en una causa, pues no genera mayor movimiento interno. O sea, siempre se queda como un concepto, una cosa bastante abstracta, ¿verdad? Y no nos afecta directamente por nuestro paradigma de la muerte. Mientras que hay otras culturas donde la muerte en tercera persona afecta. Y de hecho no existe en tercera persona. Es la muerte en general. Y afecta porque el otro es visto como parte de mí mismo. Y eso golpea, pero tiene mucho que ver con cómo construimos nuestro lenguaje. Y por qué de acuerdo a cómo construimos nuestro lenguaje, así pensamos, así percibimos el mundo. Entonces nosotros lo vemos en tercera persona y ahí queda. Los muertos de allá, los muertos números. Y luego aparece eso que usted dice, que es donde hay ya un pequeño impacto. Y es la muerte en segunda persona. Ya se murió tal, el primo o el sobrino o el padre de tal persona. O una persona muy querida por uno. Y esa muerte en segunda persona golpea directamente. Ya hay una conjugación más fuerte. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que después de esa segunda persona, la que queda es la primera persona. Y uno no puede narrar su propia muerte, ¿verdad? Si uno dice, este soy yo que me estoy muriendo, es porque está vivo. Y ese primera persona final impacta mucho también. Porque pensar en morir implica replantearse la vida que uno ha llevado y la vida que uno quiere llevar. Yo le decía
aquí en el pueblo, porque yo no soy de San José Villanueva, pero vivo en San José Villanueva, entonces platico con toda la gente que puedo en el pueblo cuando hay oportunidad. Y decía, qué aburrido si me toca morir de coronavirus, invéntense otra historia, digan que me mordió un tigre y que yo andaba corriendo en alguna selva o algo así para que narren la historia de otro modo, ¿verdad? Quisiera que fuera de otra manera. Esa es algo como muy, verlo tal vez de una manera más cómica, y hay gente que se lo vive de una manera muy trágica, con mucho, mucho temor en el fondo, con el temor de todo lo que eso puede implicar, y es entendible, no es para juzgarlo, por la manera en la que nosotros hemos aprendido acerca de lo que es la muerte. Y en realidad todo lo que sabemos de la muerte lo hemos aprendido viviendo. Nadie ha regresado a la muerte para contarnos y decirnos, mire, pasa esto y esto y lo otro, no se preocupe, le van a pedir estos papeles, así que acuérdese de su número de DUI. No, eso nadie lo sabe. Todos los conceptos que tenemos de morir los hemos construido vivos. Y hay algunos autores muy, muy buenos que hablan inclusive que esas conceptualizaciones de la muerte son estilos de negación, que la persona continúa viva en otro lado. Es una no muerte, ¿verdad? O un espejo de la vida, la muerte. Y así eso ha ido teniendo su transcurso y varía. Hay más de 6,000 explicaciones. Por lenguaje hay explicaciones distintas de morir. El punto es, ¿cuál es la nuestra? Y llegar a la base de esa ansiedad. Hay gente que siente que en cuarentena ha dejado algo pendiente. Hay otra gente que tiene temores que son totalmente comprensibles al despido. Hay gente que tiene temor a los problemas financieros. Pero lo que quisiera que reflexionásemos también, y las personas que nos están escuchando, es que la pandemia y las medidas que se han tomado en El Salvador, lo único que ponen es en relieve las condiciones que nosotros ya habíamos venido construyendo históricamente. Si se cayó fruto de la pandemia y después por una tormenta un espacio físico, es porque esas condiciones no eran adecuadas, porque no pudieron soportar esa situación. Y eso era lo que hablábamos también, recuerdo con Nacho, esta pandemia nos hace reflexionar el papel de las profesiones. Ahora estando encerrados 3 meses o más de 3 meses, la gente se plantea lo importante que es que un arquitecto por lo menos opine sobre una casa cuando la están construyendo. Lo importante que es no hacer las casas pegadas unas de la otra, porque hoy todo el mundo ha aprendido a convivir con el vecino. Ya lo conoce, ya se escucha, aprende todo eso. Y el hecho de que esto salga en relieve hasta ahorita, precisamente nos debe hacer plantear el no volver directamente a las condiciones que han ido generando esto. Cuando hablamos de volver a la normalidad o a la nueva normalidad o a lo que sea. Pero mira, fíjate que yo creo que esto va a estar con una segunda parte, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero para reforzar lo que estás diciendo, yo hoy salí a hacer unos mandados de banco, mandados de taller, etcétera, etcétera. No, hombre, el tráfico como fin de mes, espantoso, peor. Yo digo, bueno, y si no están los buses, no están los bichos yendo al colegio, no está esto, y el tráfico está espantoso. Y esto va a ser volver a la normalidad con este tráfico de San Salvador. Entonces no se aprende nada. Me estás escribiendo de Colombia, Clemen, que en realidad esto es un cambio de paradigma, de que tenemos que cambiar todo. Yo les he planteado desde la manera como respiramos, la manera en lo que comemos, etcétera, etcétera. René Núñez vino a reforzar eso cuando nos habló de la cuestión de la hiperglicemia, la hipoglicemia, los ketones y todo eso. Poncho Rosales, doctor Rosales, nos vino a hablar la vez pasada también de nuestros hábitos como sociedad, la comunidad, etcétera, ¿no? Y ahorita con lo de la cuestión de salud mental. Entonces, ¿cómo ves vos, Jorge, en nuestro pueblo El Salvador? Lo que es un reflejo de todo lo que es Latinoamérica, pues que nos están viendo desde Argentina hasta arriba en Estados Unidos, hasta Los Ángeles. Saludos para todos los que nos están viendo. ¿Cómo ves vos? ¿Qué podemos plantear como sociedad, que es una de tus fuertes, o a la sociedad, para que esto pase? Que va a pasar mucho tiempo hasta que esto se desaparezca, pero que nosotros no vayamos
a enfermarnos, porque acordate que aquí viene una cosa tocando el tema de la psiconeuroinmunología. Todas estas situaciones que estás hablando, que estamos compartiendo, tienen un efecto interno en el organismo. Aquí se van a acelerar los procesos cancerosos, se van a acelerar los procesos degenerativos, se van a acelerar los procesos relacionados con estrés, la ansiedad, la depresión, etc. Entonces vamos a tener después o durante la pandemia una sociedad más enferma de la que ya teníamos. Vos como psicólogo social, como psicoanalista, como psicooncólogo, ¿cómo ves? ¿Qué podés darnos de tips o de entender para que esto no se vaya dando en nuestra familia, en nuestro seno de amigos, etcétera? Y ver cómo podemos ir nosotros apoyándonos a que esto no se dé. No, tal vez yo como Jorge, como Bueno, los títulos son para otra cosa, no importan. El punto, yo creo que una cosa que debemos entender es que, y esto aparecía en las revistas productivas, es que en realidad lo que nos llevó como especie a evolucionar y a estar aquí fueron los actos, los comportamientos de solidaridad. Nosotros como seres humanos tenemos vestigios de otros seres humanos que tenían alguna dificultad, que se fracturaron y que los miembros de su comunidad le apoyaron para que esa persona continuara. Muy diferente a lo que puede pasar en otras especies. Y esa es ya que hablamos de romper un paradigma, ese es un paradigma muy importante a tomar en cuenta, sobre todo en nuestra sociedad salvadoreña. El tener a la base una solidaridad. Si alguien no sabe sobre el virus, si alguien no tiene para una mascarilla, si alguien se siente mal emocionalmente, el tomarse el tiempo de ser solidario con esa persona. Precisamente mucho de lo que nos trae y nos mantiene en conflicto es esa ausencia de solidaridad entre nosotros. Y hay que tomar en cuenta cómo la humanidad fue avanzando, también fruto de su solidaridad como especie. Segundo, es pensar, como decía, que hay condiciones que nos han puesto en esta situación. Debe haber gente que no soporta estar encerrada con la gente con quien vive. Y eso no es por culpa de la pandemia ni de la cuarentena, es simplemente porque ya se venían calentando situaciones y esto simplemente los puso en evidencia. Es tomar cartas en el asunto, atreverse a decidir en base a esa solidaridad, en base al respeto también, en base a tener más conciencia, porque yo digo, problemas de tráfico, a mí me ha tocado vivir fuera y hay en todas partes del mundo, pero la agresividad que se vive en El Salvador en el tráfico es desproporcional. La falta de solidaridad, yo no te doy el paso porque no quiero que pases, porque no quiero que vayas adelante de mí. ¿Por qué? Vamos peleando con un enemigo que ni conocemos. A la base hay mucho ese problema de solidaridad. Creo que hay como líneas, ¿no?, que dan profesionales que funcionaron mucho en Kewona, sobre todo en Canadá, en el caso de las cuarentenas, porque yo insisto, si no tenemos una vacuna pronto, nos vamos a estar enfrentando a cuarentenas intermitentes. Y eso lo dije en el programa de Nacho y lo vuelvo a decir, que no miremos esto desde una linealidad, como fase 1, fase 2, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. No hay ya estuvo, sino que aquí hay ciclos. Y médicamente se dispara y hay un ciclo, se repite, se vuelve a hacer ese encierro para ralentizar el efecto que puede tener el virus y no estar sobresaturando los servicios de salud. Eso, desde ese ángulo es entendible, sin meternos en temas de política. Pero durante este tiempo vale la pena, uno, cuidar nuestra salud mental con la cantidad y la calidad de información que estamos leyendo a diario. Mucho de la información que se encuentra en la internet es basura con imágenes, es basura con dirección web. No porque sale en internet tiene que ser correcta. Busquemos sitios que estén certificados, revistas que estén indexadas, consultemos, preguntemos a profesionales. Mire, me encontré con ese artículo, ¿usted qué opina?
porque pueden haber muy buenos artículos, muy buenas o situaciones que se han presentado en otros países que no necesariamente las vamos a emular nosotros. Segundo, hay que mantener actividad durante el día. O sea, si yo estoy en el sofá todo el día viendo la televisión o sentado en la computadora, eso no es sano. Y digo, no es sano físicamente ni mentalmente, porque no tenemos nuestros recursos sociales con los que contábamos cotidianamente y vale la pena hoy en día hacer un esfuerzo porque hay un mínimo de actividad, 15, 20 minutos, hay aplicaciones en el teléfono, hay videos en internet, podemos preguntar también, buscar páginas donde nosotros podemos por lo menos tener un mínimo de actividad, hacer sentadillas, caminar un poquito, pero no mantener, no fomentar o incrementar el sedentarismo que en El Salvador ya viene siendo grande, ¿verdad? Lo otro es leer. Yo pienso que vale la pena leer o buscar un hábito que nosotros siempre hayamos querido cultivar. Tal vez hoy es el momento para tenerlo, pero tratar de diseñar una rutina y buscar apegarnos un poquito a ella. No ponernos tan estrictos ni estarnos exigiendo tanto a nosotros mismos. Hay gente que yo veía que querían salir de la cuarentena habiendo leído 100 libros y aprendido un idioma nuevo y casi que un arte y a cocinar. No, tampoco no nos exijamos tanto. Tenemos un cotidiano y varias dificultades que enfrentar al día. Pero el punto, podemos buscar también hábitos que nos puedan servir. Yo pienso que es un buen momento para fomentar la lectura. Yo al menos. Eh, Habrán otras personas que podrán aprender un instrumento, dialogar más con su familia. Puede ser un muy buen momento para compartir y para diseñar hábitos en familia y ser compasivo, ser empático con el otro. En lo que he podido sondear durante este tiempo, las personas que han acudido a mí por diferentes razones, yo he notado cómo hay una sobrecarga laboral a las mujeres durante este periodo. Mujeres que están educando a sus hijos, formando a sus hijos en valores, en ámbitos familiares, pero que también están básicamente haciendo ellas el kinder B y el quinto grado y todo, porque dejan tareas que al final hacen los papás, porque son tareas complicadísimas para niños de 3 o 4 años que necesitan la asistencia de los papás. Y esas mismas mujeres, aparte de hacer eso, tienen que trabajar y tienen que estar respondiendo a un horario y contestando correos a las 11 de la noche. Y si hay un hogar donde no hay una colaboración equilibrada, entonces también tienen que estar haciendo tareas del hogar y también respondiendo a toda una gran cantidad de demandas. Eso es una sobrecarga laboral demasiado grande. Tenemos que ser compasivos, empáticos y apoyar a esas poblaciones que también se están encontrando en una situación vulnerable. No victimizar, pero sí apoyar, ser empático con eso. Mis colegas que son educadores, pues tratar de entender quiénes son las personas que están criando esos niños detrás de las pantallas que están compartiendo desde los colegios, ser un poco más empáticos en esa dirección. Yo he notado esa sobrecarga muy grande. También en los adultos mayores que están solos y solas, el tratar de ser empático con esa población. Y luego pues viene la otra medida, que es la población de gente que tiene COVID. El apoyar a esa población, el educar a esa población y a la población en general para eliminar el estigma que se está generando y que ya se generó y que se puede seguir alimentando hacia las personas que sean COVID positivos. Ese estigma de lo que hablábamos hace un momento, como si fuesen leprosos, ¿verdad? Que ese tuvo coronavirus y ella es enfermera y va al hospital y le voy a tirar lejía en la ventana. Hay que romper ese estigma. Y eso tiene que nacer de la solidaridad. No de estarlo viendo como un culpable. Hoy fui al Grupo Q a traer mi carro al taller y por fregar tosí, y tosí. No tenéis idea cómo se me queda viendo la gente. Y yo por fregar lo estaba haciendo para probar y se me quedaron viendo todos los que reciben los carros así como, ¿y qué onda? Y todavía se me acercó uno que es chero mío, doctor, me dijo, ¿y qué onda? ¿Anda con COVID? No me lo friegue,
es gripe, es por fregar, ¿verdad? Pero sí, eso es importante. Porque dos cosas. Háblame del eje mente-cuerpo, en base a lo que me mandó la Universidad de Salamanca, el artículo sobre el ciclo de neuroinmunología. Sí. Yo parto de Yo una creo premisa, ajá. que nosotros somos una sociedad de las más yucas que perdieron esa relación desde hace mucho tiempo, la relación mente-cuerpo. Entonces, hablamos de eso. Yo creo que esta sociedad, al igual que muchas de las sociedades americanas, fuimos resultado de una violencia epistémica, ¿verdad? Nuestros saberes, al igual que nuestros antepasados, nos los mataron. Entonces, yo creo que esta sociedad tenía, antes de la conquista, una visión que no estaba escindida, que no era incompatible entre la mente y el cuerpo. Y creo que podemos conectarnos también un poco con esa idea. Los orientales no tienen un conflicto en hablar de mente, cuerpo y espiritualidad. Eso se integra y se da por sentado. Yo de hecho tengo por aquí un libro de investigaciones recientes sobre psicología china y es algo que es un eje transversal y se da por sentado que así funciona. El punto en nuestra sociedad se ha dado una especie de jerarquización de salud, ¿verdad? Donde se prioriza y se jerarquiza la idea de que hay una salud física y que hay una salud mental, y en realidad hay salud. Nosotros lo abordamos desde un lente distinto dependiendo nuestras disciplinas, pero primero hay que romper esa jerarquía. Hay prioridades en una coyuntura. Me quebré un pie y no voy a estar pensando en ese momento sobre mi salud mental. Quiero que solucionen lo del pie, ¿vea? Por el dolor que eso implica. Y eso es físico, digamos, donde un médico, etcétera, etcétera. Pero ese rompimiento es algo que se ha venido dando y creo que desde los años 80 se recupera una visión que por aquí yo lo tengo anotado, que lo venía estudiando desde el 2011, me acuerdo. Y es el concepto de neuma. Ese es un concepto antiquísimo que aparece en Griego. los estudios de Claudio Galeno, en la combinación de los humores hipocráticos con las teorías de Pitágoras. Y él dice, aparece el concepto de neuma, lo que está en todo y equilibra todo. El chi. Está hablando de un neuma. El chino le llamará chi, los mayas habrán tenido su nombre y así sucesivamente. Nosotros hemos perdido un poco esa noción, porque esa tendencia también a ponerle a todo un nombre es nuestra, pero podemos tener por lo menos esa perspectiva. Y él decía, las primeras relaciones aparecen por una alteración del equilibrio néumico que imposibilita la descarga de la bilis negra que se concreta y se localiza en un lugar. Esa era su definición de cáncer, esa que se había concretado en un momento. Y en base a estos estudios ya bastante antiguos, hay un individuo que propone, él se llamaba Robert Adler, que es de donde esta Universidad de Salamanca ha retomado el concepto y es Lo de, la idea de psiconeuroinmunología. ajá, correcto. Ahora, cuando hablamos de esto, es muy importante, sobre todo para un profesional en su carrera que se esté desarrollando o que ya ejerza, que si ocupa el término, que dé evidencia que en realidad está trabajando en base a ese término. Que dé evidencia de decir, bueno, esto que estamos haciendo, el diálogo, está contribuyendo a que esta persona pueda indagar sobre ciertos miedos o sobre ciertos factores que desencadenan en ella o en él un hábito de comer fruto de sus emociones o de una situación emocional que le desequilibre en un momento. En ese momento, claro, ese hábito de comer en algún momento puede llegar a comprometer un sistema inmunológico, alguien puede estar comiendo desequilibradamente y así sucesivamente, pero es bien importante que uno tenga esa relación como profesional bien clara, porque hoy en día hay mucho neuro todo, neuro something, hay un libro, y es bien fácil porque en el momento en el que le llamamos neuro, la discusión y la reflexión del fenómeno se termina, porque la gente dice, ah, bueno, como es neuro, tiene que ser cierto. Y no, o sea, también tenemos que aprender a dar cuenta de qué es esto, cómo funciona esta relación.
Esa psiconeuroinmunología era en su momento el campo que iba a investigar la interacción mente, conducta, sistema inmunológico y las consecuencias en los mecanismos biológicos subordinados a las influencias psicosociales como un inicio y curso de resistencias inmunológicas. El tema no es si este hábito me da cáncer a mí, el tema es que ese hábito va comprometiendo mi forma de autocuido. Y el hábito, si hay una definición que me gusta a mí de la OMS sobre los hábitos de salud y todos los estudios que tienen en cuanto a hábitos de salud y hábitos de vida, cómo se combinan estas dos cosas. Entonces, si esta cadena de hábitos que tienen a la base una decisión personal, y esa decisión personal viene resultado de toda una cultura también, están siendo perjudiciales para mi salud, ahí es donde un profesional debe apoyarnos a por lo menos ser conscientes de eso. No va a funcionar igual para todos. Y yo por eso soy enfático en no querer estar dando recetas de cocina. Hay gente que desayuna todos los días pan dulce, una cosa así enorme de pan dulce. El gran café en un termote así enorme. Todos los días llega. Mi abuelo fue uno y desayunó eso y llegó a su tercera edad y falleció por condiciones naturales. Y no pasó nada. Y de repente hay gente que desayuna así y a los 45 años la gran hipertensión, el dolor de cabeza, el gran estrés, diabético, todo eso. Es diferente, pero podemos hacer un esfuerzo por fomentar hábitos de salud saludables, hábitos saludables de vida, una cultura de vida saludable en poblaciones. No va a ser como los nutricionistas que le proponen a la gente en el campo que haga sushi para que no engorde, si lo que hay son tortillas. Entonces, yo también tengo que estudiar, entender esas poblaciones para no andar proponiendo cosas que son inalcanzables o absurdas. Eso sí lo podemos hacer. Eso es imprescindible y obviamente que afecta un sistema de vida que implica la mente y que implica el cuerpo. Que nosotros lo vemos separados lastimosamente, ya tenemos ese chip, ¿verdad? Nuestra cultura nos lo fue enseñando de ese modo, de manera separada, y por eso las acciones en esto tardan y cuestan un poco más, la coordinación entre profesionales cuesta más, porque partimos de una separación. Nos cuesta inclusive entender cuáles son los puentes que hay entre disciplinas cuando hablamos de ese tema, porque vamos directamente al mundo de la hospitalización o de la asistencia. Ahí es donde vemos puentes. Importante, ya vamos a terminar, tenemos el tiempo ya contado, pero importante. Basada en esto, la relación mente-cuerpo y la psiconeuroinmunología. Hoy es más importante mantener la actitud mental positiva porque el miedo, la ansiedad, la depresión, la falta de sueño, el estrés bajan, debilitan el sistema inmunológico. Y nosotros hoy, cuando más tenemos que tener nuestro sistema inmunológico fuerte para resistir el embate del microscópico coronavirus que quiere entrar a nuestro cuerpo y destruir nuestras células. Entonces, si hoy específicamente no hacemos el cambio, el salto de actividad en cuanto al nuevo paradigma, vamos a ser propensos, como lo planteó René, con la cuestión de la alimentación, y lo he planteado por 40 y pico de años en la cuestión de la actitud, vamos a ser propensos a que nos pegue el coronavirus. ¿Por qué? Porque por miedo, por ansiedad, por falta de información, por exceso de información, estamos con ese miedo que me lo acaban de preguntar por ahí, y eso hace que el sistema inmunológico se venga para abajo. Y el sistema inmunológico es la única defensa que tenemos ahorita nosotros como especie contra el virus, porque no se han puesto de acuerdo todavía qué protocolo médico es el que está ocupando. En el San Rafael tienen uno, en el CIFO tienen otro, en Estados Unidos tienen otro, en Bolivia tienen otro, en todos lugares ha salido cada quien, un grupo de médicos muy loable, con la cura mágica, desde el ibuprofeno, la aspirina, hasta el Virugrip, valga el comercial, pero no existe, no hay todavía un protocolo establecido que diga esto cura el coronavirus y cuando yo lo ando en la bolsa o me lo inyecto, con eso me voy a proteger. Lo único que tenemos es mantener nuestro sistema inmunológico fuerte,
Y por eso es importante la salud mental, porque nosotros no hemos hecho el link de que la salud mental tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Por eso es importante esta charla y la quería traer. Ampliarnos un poquito miedo y sistema inmunológico con lo que te he dicho. Bueno, lo que pasa es, y desde esta visión de psiconeuroinmunología occidentalizada, porque es totalmente occidentalizada, el sistema inmunitario o inmune impide que el organismo se vea abrumado. Eso es importante. Y a la base tiene algo que se llama antígenos. Claro. Los antígenos identifican si hay una célula que es propia o que es extraña y actúan en base a esa célula. Entra un intruso a la casa y hay un grupo que dice, este es un intruso, este no vive aquí, no lo hemos invitado, ¿qué anda haciendo? Y hay otro grupo que dice, miren, este es alguien que vive acá, pero queremos explorar qué anda haciendo. Y en el momento en que el antígeno identifica esa célula propia o extraña, se generan barreras, dependiendo de lo que ha identificado. Y esas barreras pueden ser inespecíficas o específicas. Las barreras inespecíficas actúan de manera rápida contra el invasor, ¿verdad? Son las membranas mucosas, los fagocitos también, y actúan de inmediato. Dicen, bueno, esto es un cuerpo extraño, voy y lo elimino. Uno puede buscar estos macrófagos, en realidad, que vienen y actúan. Y están las barreras específicas. Y ahí es donde hay un tema grande, y es que actúan de manera concreta. Y ahí aparecen dos personajes, que son los linfocitos T y los anticuerpos o los linfocitos B. Entonces, estos dos anticuerpos también comparten, por decirlo así, funciones que emergen del eje hipofisiario suprarrenal y que también están relacionados al sistema simpático. Entonces, cuando hay estrés, también va a haber receptores de linfocitos T y de linfocitos B, porque se va a segregar glucocorticoides y adrenalina. Entonces, en ese momento, claro, se tiene que disparar para que nosotros actuemos. Y la gente que está en psicología lo puede explorar en Canon Barth, en biopsicología de Pinel, y así sucesivamente. La Universidad de Holanda lo ha seguido estudiando muchísimo esto. El punto es que ese estrés, ¿de dónde viene? A veces ese estrés será provocado. El ejemplo clásico de los libros, al menos con los que yo me quedé la última vez que estudié eso, era qué pasa cuando una persona ve una serpiente. Va caminando y ve una serpiente. Si su cerebro interpreta esto es peligroso, tengo estrés, reacciono. Y ahí van a aparecer dos reacciones. Euestrés, que es la reacción sana, donde yo dispongo, actúo en contra de ese estímulo, o el distrés, donde yo vengo y reacciono y se genera todo un caos y una ansiedad emocional, que es una reacción no sana o negativa frente al estrés que mi cuerpo está teniendo. No es que el estrés sea el malo, pero aquí es donde viene mi aporte, si se pueden quedar con esto. El estrés no solamente puede venir de afuera, el estrés también puede venir de adentro. Yo puedo construir toda una película en mi mente que genera estrés. Puedo reproducir toda una escena que se dio hace años en mi vida y tener las mismas sensaciones de estrés. De ahí viene mucho del estudio del síndrome de estrés postraumático y todo eso. Si yo estoy constantemente con esta preocupación contra el coronavirus, la cuarentena, lo que va a pasar, los pleitos del gobierno, que si van a hacer esto, que si la cura la descubrieron mañana, que si el agua caliente es la cura, si todo eso está constantemente, estoy respondiendo ante el estrés. A veces con euestrés y a veces con distrés. Si yo me mantengo respondiendo en el tiempo de manera prolongada hacia ese tipo de estrés, sin estrategias sostenidas, comprometo el sistema inmunológico, que estoy ocupando todas mis bases, esos linfocitos T, esos linfocitos B, para pasar peleando por una condición que se está dando aquí, que claro, es resultado también del manejo mediático, de la promoción del miedo, del terror que se infunde, de la desinformación, de una cultura que no nos educó para
afrontar las cosas, para identificar nuestras emociones, para vivirlas y así sucesivamente. Claro, todo eso está a la base, ¿no? No lo podemos omitir a estas alturas, imposible. Pero todo eso va comprometiendo mi sistema inmunológico. Y cuando tenga que enfrentarse a este virus o a cualquier otro, porque virus han existido a lo largo de la historia, ese sistema inmune va a estar comprometido. Entonces es más fácil que nosotros lleguemos a tener o a padecer de esto de una manera más crónica. Y miremoslo de otra manera. ¿Qué pasa? Porque esta es una población, y espero que me estén viendo, con quienes hemos trabajado por mucho tiempo, con las personas que tienen enfermedades crónicas discapacitantes de lento progreso, como el lupus, como el cáncer, como leucemia, que es otro tipo de cáncer. Hay un sistema inmunológico que está débil, que está comprometido, y encima ahorita se está haciendo un sobreesfuerzo por enfrentarse a todos estos estresores que le rodean. De ahí viene nuestra labor, venir y hacer, mira, tal vez esos estresores o esa novela interior que se ha formulado no es tan grande como cree, o si es tan grande, cuenta conmigo para enfrentarse a ella, o si es tan grande, sepa que yo le escucho, aquí estoy para escucharlo, porque hoy están de moda un montón de cosas en mi carrera, pero lo más importante es que alguien tenga capacidad de escuchar. Si no tiene capacidad de escuchar, por más que tenga títulos y que haga y que deshaga, pues tiene la mitad de la batalla perdida. Saber que alguien me puede escuchar, que mis problemas le son relevantes a otra persona y que no los está juzgando. En ese momento que yo descargo, que puedo reflexionar, que puedo llegar a cuestionar esos estresores que pueden estar llegando a comprometer mi sistema inmunológico, entonces estoy haciendo un trabajo digno de llamarse psiconeuroinmunología. Y ojalá y ese trabajo se puede llevar con distintos profesionales, no solamente con el médico y el psicólogo, sino también con la trabajadora o el trabajador social. Cómo llegar a la gente que no nos puede ver, que está lejos de nosotros. Porque, y ese es otro paradigma que es muy occidental, nosotros creemos que lo importante es que nosotros estemos bien. Y no entendemos que nosotros no estamos del todo bien cuando las personas que me rodean tampoco están bien. Porque son extensiones de mí mismo. Porque están conectadas a mí. Desde cualquier perspectiva tienen alguna forma de conexión económica, social, energética. Si alguien lo quiere ver desde la guerra de las galaxias, pues la fuerza nos conecta, como sea. Pero debo de aprender a ver eso. Y por eso venía mi primera aportación a fundamentar las intervenciones desde un paradigma de solidaridad, de apoyo. Y como le decía, tráfico va a haber y va a haber un montón. El punto es cómo me enfrento yo al tráfico. Yo soy un taxista manejando, total, así soy digno de un taxi. Yo soy de los que van, que se meten como culebrita y andan, porque aprendí a manejar con Bernardino, que era Que por cierto habló y te dejó saludos. sí, que se fue y todo, pero era un hombre que manejaba los grandes trailers, que era bastante conflictivo. Yo me quedé con ese cassette. Soy un taxista manejando. Siempre trato de romper ese paradigma, pero me cuesta. Pero trato de saber cómo reacciono ante la gente que necesita pasar, si se atraviesa un perrito, si alguien se atravesó corriendo, si está en un lugar donde el derecho es del peatón y yo soy el que va rápido, en reflexionar, en hacer un alto y reflexionar en mis comportamientos, lo que los gringos llaman el awareness. Bueno, Jorgito, estamos sobre el tiempo ya y hay que respetar el tiempo. Hay muchas preguntas que han habido ahí, pero no las alcanzamos a contestar todas. Solo un avance, este ya es un comercial. Estamos en proceso, ya grabamos los primeros videos sobre respiración y asanas de yoga con nuestra profesora de yoga, la Chinita Canesa, digo el nombre todo porque esta es una tribu. Aquí estamos creando solidaridad, familia, esto es parte de eso. Entonces ya tenemos las primeras pruebas, pronto la vamos a sacar. Ejercicio de respiración
ejercicios de yoga que es psiconeuroinmunología. La yoga lo llamaron psiconeuroinmunología actualmente, pero es yoga desde hace 3000 años. Ejercicios de tai chi, ejercicios de meditación, que por cierto felicitar a los colegas, a la gente allá en el Cono Sur, en Colombia, que tienen ya ratos de estar dándole a la sociedad argentina, chilena, boliviana, colombiana, en México también, información al respecto sobre esto. Clases muy buenas, ustedes se pueden sintonizar a Red GFU y ponen la ciudad que quieran, Cali, Palmira, Tucumán, Mendoza, donde sea. Y ahí hay gente transmitiendo, en Chile, transmitiendo clases de yoga, clases de meditación, clases de todos los sistemas que nos hacen establecer la relación mente y cuerpo y un proceso de reeducación para las sociedades para adecuarnos a este nuevo cambio de paradigma que ya está. Se nos viene encima y ni cuenta nos dimos. Así es que ten pendientes. Lo vamos a dejar así por el tiempo. Yo sé que hay muchas preguntas. Yo les contesto con mucho gusto en lo que pueda. Y sí, vamos a ver la respuesta de ustedes. Si ustedes quieren que hablemos de esto, de la segunda parte, con el licenciado Jorge Molina, y ver los tips y cómo podemos ir solucionando esto, pues ustedes nos van a decir con sus escritos, con los correos, etcétera. Y si no, pues el próximo jueves vamos a tener otro invitado, siempre siguiendo la línea de salud es cultura y cultura es en salud, para ir dando información, para ir formando esa tribu de conciencia y salud, de solidaridad que habla Jorge en estos tiempos del coronavirus. Yo les agradezco mucho. Ahí estoy viendo en el celular de todas partes que nos están escribiendo. Increíble, increíble. Les agradezco mucho. Me siento muy honrado con su presencia, con su atención. De verdad, de corazón, les agradezco mucho. Jorge, muchas gracias. Yo sé que vos estás escaso de tiempo, pero es lo menos darle tu información, darle tu conocimiento a la gente. Agradezco mucho. Gracias. Agradezco a todos ustedes que nos sintonizaron y Dios los bendiga a todos. No hay que tener miedo, para nada. Al contrario, hay que entender el proceso. Y esto que estamos viviendo es un proceso que tenemos que entender y superar. Nuevamente, pasen buenas noches desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, transmitiendo para el mundo este conversatorio con este servidor. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches y Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.